Hola, ¿qué tal amigos? A ver, vamos a comprobar el audio, por favor. Eh, Estoy con el micrófono y quiero ver que todo está saliendo bien. Ok, denme un segundito, por favor. Hola. Micrófono y quiero ver que todo está saliendo bien. Ok, un segundito, por favor. Ya, ok. Creo que está bien. Ya está. Lo que pasa es que, bueno, trato de usar el micrófono para poder tapar los sonidos que salen alrededor o que haya más claridad en la exposición. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema buenísimo. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar rápidamente para que Dios dirija este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por darnos la oportunidad a todos nosotros de poder escuchar tu palabra, Señor. Es por ella que vivimos, es por ella que existimos. Te pido que tú nos alimentes, Señor, con tu palabra, con el pan de vida eterna. Háblanos, Señor, salva, Señora, que tengas que salvar, quita la esclavitud mental de desobediencia, Señor, a ti, a través de ella, y que nos ayude a todos nosotros a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, a pesar de algunas interferencias, algunas cosas que han habido, eh, lo importante es poder compartir ese mensaje que nos da vida, que nos da luz, ¿ok? Y bueno, el día de hoy escogí este tema especialmente porque estuve también estudiando un poco sobre eh, la historia, ¿verdad? De Israel y estas palabras que parecen ser iguales, pero son diferentes. Y ahora veremos un poco más a detalle de qué es lo que estoy hablando. Pero bueno, también tiene que ver un poco con Pablo, de lo cual también vamos a estar hablando, de su linaje, ¿sí? Y también definitivamente vamos a concluir con Cristo y la salvación que Él nos da. ¿Sí? Así que bueno, empezamos hablando sobre estas palabras, hebreo, israelita y judío. Cómo se relacionan, cómo juegan ese papel dentro de la historia, si es importante o no. Bueno, el día de hoy vamos a ver hebreos. ¿De dónde viene esta palabra hebreo o hebreos? ¿De dónde viene? Bueno, a pesar de que muchas personas le dan a esta palabra un significado más lingüístico, ¿verdad? También tiene que ver con una etnia, con una cultura, con algo que se vivió y que se aperturó con un personaje, ¿verdad? Y en Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció, perdón, a Abraham el hebreo. Y aquí no se le llama Abraham con H, Abraham, sino Abraham, antes de que el Señor le cambiara el nombre. ¿Sí? Estudiosos dicen de que con Abraham empezó este nombre hebreo, pero no solamente por él, sino por uno de sus descendientes que es Eber, o uno de sus familiares que es Eber. Algunos también dicen que esta palabra hebreo viene del verbo hebreo, que significa cruzar el río, Abar, ese es el verbo hebreo, Abar hebreo, Eber hebreo, o sea, le dan como una especie de significado los estudiosos de que esto podría significar, ¿verdad? Hebreo. Pero Abar significa cruzar o pasar al otro lado del río. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la historia de cómo Dios llamó a Abraham, él lo llamó ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. De allí es donde lo llama, que era un lugar pagano, un lugar en donde se sacrificaban o era común sacrificar a sus hijos a los ídolos, porque eran paganos, y normalmente los paganos tenían esas costumbres. Ahora, también hay estudios en donde se dice que Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, él ya venía con esa costumbre de sacrificios. ¿Por qué? Porque él vivía en un lugar así. El punto es que con Abraham se apertura esta palabra hebreo en la historia, ¿no?
Luego, por ejemplo, vemos en Éxodo capítulo 1:19, que dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como los egipcios, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Hay un dato que tenemos que aprender. Normalmente las personas de afuera del pueblo de Israel no llamaban al pueblo de Israel israelitas, casi nunca, sino que les llamaban los hebreos. Y aquí vemos cómo los egipcios, o las mujeres que servían a los egipcios, llamaron al pueblo de Israel, ¿cómo lo llamaron? Los hebreos. En este caso las mujeres hebreas. ¿Okay? Entre ellos, por ejemplo, se llamaban israelitas, parte del pueblo de Israel, porque ya había venido, ¿verdad? Ya Jacob, ese antepasado, ¿verdad? Ahora, ya sabemos cómo es que nace la palabra hebreos. Si hay bulla afuera, a pesar del micrófono, bueno, me disculparán. Ahora, israelitas, ¿cómo viene esta palabra? Ya lo acabamos de mencionar, ¿no? Con Jacob. Pero vamos al texto bíblico. Génesis 32, 27 y 28. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Miren, el nombre de Jacob no tenía un significado bueno. Así como Dios le cambió el nombre a Abraham, que era Abraham, así, A-B-R-A-N, le cambió por Abraham con H. Así Dios le cambió el nombre a Jacob, que significa usurpador, que significa mentiroso. Dios le cambió por Israel. Israel está conformado, o fue conformado por las 12 tribus de Israel. En este caso, los 12 hijos de ¿quién? De Jacob. No, entre ellos estaba Judá, Benjamín, Isaacar, Zabulón, Neftalí, en fin, todos los hijos de Jacob. Entonces, la palabra israelita viene desde Jacob, por su mismo nombre. ¿Ok? Y ya saben que es conformado por las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Ahora la palabra judío, que aquí sí voy a pararme un poquito, porque hablar de los judíos es hablar de la historia en donde hay como un cisma, considero el primer cisma de la historia dentro del pueblo de Israel, que es la separación de las tribus. ¿Cómo ocurre esto? En grandes rasgos te voy a decir de que Salomón era el rey de Israel, las 12 tribus, pero él pecó, se metió con muchas mujeres, y sirvió a esos ídolos, a esos dioses, a esos ídolos falsos, esos dioses falsos. Y Dios lo castigó, haciendo de que uno de sus siervos tomara 10 de las 12 tribus que pertenecían al reino para que él gobernara. Y de su linaje, o sea, su hijo de Salomón, solamente iba a quedar una pequeña parte, que era 2 tribus. Cuando Salomón recibe esta profecía, porque fue una profecía, Dios utilizó un profeta para que Salomón escuchara esto, él intenta matar a su siervo. Su siervo corre a Egipto, Salomón muere, él regresa a Egipto, ese siervo, para que así de alguna manera se cumpliera la promesa de Dios a este hombre, a este siervo. Cuando Salomón muere, hay la división, ocurre la división. Las 10 tribus en el norte, consideradas las 10 tribus del norte, a Israel, así se le dio el nombre de 10 tribus del norte, y las 2 tribus del sur, en este caso era el reino de Judá. Recuerden, las tribus del norte, Israel, tribus del sur, el reino del sur, Judá. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que en la historia ocurren muchos sucesos en donde Dios permite de que las 10 tribus del norte desaparecieran.
Estas son las 10 tribus perdidas. Y fueron conquistados por los asirios, fueron exiliados y no se sabe nada de ellos. ¿Qué quedó? Las tribus del sur. En este caso, el reino del sur eran conformados por las tribus de Judá y de Benjamín, dos pequeñas tribus. De allí viene el pueblo judío. Cuando ellos fueron conquistados por Babilonia, donde se desenvuelve en la historia de los profetas Daniel, Ezequiel, Jeremías, todo bajo ese contexto. ¿Ok? Jeremías había también hablado de este tema, ¿no? Les había dicho que ellos iban a ser conquistados por Babilonia si es que no se arrepentían. Pero, a pesar de todas las advertencias que Jeremías habló a través de Dios, ellos no se arrepintieron. La escritura dice de que Jeremías habló de que a los 70 años iban a volver, ¿okay? Iban a estar en el exilio por 70 años, iban a ser conquistados por 70 años, pero luego iban a volver a su tierra. Ya, en esa vuelta del exilio a su tierra es donde aparece ya la palabra judíos, porque a ese pueblo, a ese remanente, a ese grupo, por el mismo hecho de ser de Judá, ¿verdad? Se les llamó judíos. Judá viene, o judíos viene de Judá. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo utilizó estas palabras, ¿ok? Ya hemos visto de manera corta y simplificada lo que significa hebreo, israelita y judío. Pareciera que fuera igual, pero no es igual, porque tienen implicancias históricas, aunque se entrelazan, se relacionan, vienen de la misma línea o del mismo linaje, todo viene en un mismo lugar, ¿verdad? Un mismo corte, se le podría llamar así. Jesús utiliza estas palabras. Por ejemplo, en Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús mismo dijo esto: la salvación viene de los judíos. Jesús también es catalogado como el león de la tribu de Judá. Miren, Judá, judíos. Él nació en un contexto judío. Él nació siendo judío bajo la ley. Okay, lo dice la escritura que él nació siendo judío. Por no decir que también los apóstoles fueron judíos. Okay. Entonces, estas palabras ya se utilizaban. Pero no solamente judío, también se utilizaba israelita. Miren, San Juan 14 o San Juan 1:47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, a pesar de que se les llamaba al pueblo de Israel judíos, ¿verdad? A Natanael se le llama israelita. Claro está de que Natanael posiblemente vendría tanto de la tribu o de Benjamín o de la tribu de Judá. Pero eso no quiere decir que dejara de ser israelita, porque Judá es uno de los hijos de Jacob o Israel. Okay, solamente es cuestión de tener bien claro la secuencia. Pero también la palabra hebreo como lenguaje y como una persona que se considera hebreo. Por ejemplo, Hechos 26:14 vamos a hablar del lenguaje. Y habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba. Estaba aquí Pablo hablando de su conversión, cómo fue ese encuentro con Cristo. Y decía esta voz: en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Jesús era judío, nacido en el pueblo de Israel, y hablaba en hebreo. También otra de las lenguas que se le da también como lenguaje de Jesús era el arameo. Pero él hablaba también en hebreo. O sea, tanto la palabra judío como israelita, como el lenguaje hebreo, ahorita vamos a ver que también es una persona hebrea, no se perdió. ¿Okay? Incluso si seguimos en esto del lenguaje hebreo, cuando Jesús estaba en la cruz, Poncio Pilato
puso una inscripción al rey de los judíos, ¿verdad? ¿En qué idiomas? En hebreo, en griego y en latín. No se perdió ese idioma hasta ese entonces, a pesar de que se hablaba o se escribía en griego koiné. Bueno, Hechos 6.1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, hubo una riña, una disputa en esta ayuda que se les brindaba a las viudas. Pero también se le llamaba al pueblo de Israel hebreos. Interesante cómo no se perdió a pesar de los años. Para darle un pequeño resumen, hebreos tiene que ver con no solamente un lenguaje, sino con una etnia, con un linaje, con la apertura del pueblo de Dios, porque es a Abraham que se le da la promesa de que de él vendría, ¿verdad?, toda la descendencia de Dios. Su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, a pesar de que él era un anciano, ¿verdad? Es impresionante la historia de Israel. Si nosotros tomamos en serio esto, creo que nos va a gustar estos términos para poder entender un poco más cómo es el proceso y el plan de salvación. Y de aquí vamos a entrar a tallar un poquito más por el tema del plan de salvación. Ahora, desarrollando el tema de Pablo, porque hemos aprendido cómo es que se inicia con Abraham y los hebreos, cómo es que los israelitas empiezan con Jacob, cómo es que los judíos empiezan con la tribu de Judá en ese reino del sur. Pablo, en Filipenses 3, versículo 4 y 5, él empieza a hablar de sí mismo, ¿no? Una especie de defensa entre personas que se jactaban de su nacionalidad, de lo que sabían, de lo que podían tener, etc. Y se los voy a leer. Filipenses 3, 4 y 5 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, bueno, esta parte que él habla de la carne tiene que ver con una genealogía carnal, ¿verdad? Algo que incluso el apóstol Juan deja en claro en su evangelio, en el capítulo 1, de que todo el que es nacido de la carne, ¿verdad?, por voluntad, mejor dicho, humana, por voluntad de varón, pues es normal, es el hijo de su mamá, de su papá, humano. Pero todo el que se ha engendrado de Dios, que es nacido de Dios, es hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Entonces, Pablo primero empieza hablando de su genealogía carnal, de lo que él podía gloriarse, ¿no?, de lo que él podía decir, yo soy este. Vamos a ver. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Pablo dice, yo más. Circuncidado al 8º día. Y esto ya es tremendo, porque para que alguien sea circuncidado al 8º día, tiene que haber tenido, o tuvo que haber tenido, a padres que eran fieles a la cultura judía. ¿Okay? Porque solamente los que vivían la cultura judía podían circuncidar a sus hijos al 8º día. Ni modo que Pablo se circuncidara solo, ¿verdad? Porque tenía 8 días de nacido. Después dice, del linaje de Israel. Él está en esa línea de bendición de Jacob, Israel. Pero no solamente queda allí, él dice de la tribu de Benjamín. Y ojo con esto, porque recordemos cuando estábamos hablando de las tribus del sur, que estaban conformados, perdón, por el reino del sur, que estaba conformado por 2 tribus. La tribu de Judá, de donde vienen judíos, y la tribu de ¿quién? De Benjamín. Entonces, Saulo, Pablo, es lo mismo, viene de la tribu de Benjamín. No solamente del pueblo de Israel, sino de la tribu que quedó, del reino que quedó, de una tribu especial. Pero algo con esto de la tribu de Benjamín que no quiero que se me escape, es que la palabra Saulo es como es una palabra muy parecida, ¿no?,
una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, un nombre, una palabra, un nombre eh, que se le da a uno de los reyes, por no decir el primer rey de Israel, lo que fue Saúl. Y es bien, Saúl también era de la tribu de Benjamín. Algunos dicen de que se le colocó a Saulo así, con ese nombre, en honra al primer rey que pertenecía a la tribu de Benjamín. Entonces, esto de la tribu de Benjamín, que tiene que ver con el linaje real también, ¿verdad? De Saulo, que viene con lo que quedó, ¿verdad? De Israel, cuando hubo el cisma, del pueblo de Israel, el linaje directo de Jacob, ya da mucho que decirse, wow, Saulo no es cualquier persona, ¿no? Pero mira lo que dice acá, hebreo de hebreos. Ah, caray, esto no solamente se va a Israel, ni solamente se va a Judá, él es hebreo de hebreos. O sea, completo. Vengo de allá, de Abraham. Bueno, Abraham es considerado, o era considerado en ese tiempo, el padre, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? De ese linaje. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, Pablo se presenta como un hebreo de raza pura, con padres israelitas. No era un judío mezclado, no era un judío helenista, era un judío de nacimiento. Era fiel a la tradición judía. Sus padres eran fieles a la tradición judía, por eso es que circuncidaron a Pablo desde pequeño. Y era un fariseo que era un grupo judío estricto. Los fariseos vienen de ese grupo, ¿verdad? Que quedó en el reino del sur. Pero, a pesar de que Pablo tenía todo ese linaje, él sigue diciendo algo interesante más adelante. Y es algo que quiero que puedas prestar atención. Filipenses, seguimos, versos 6 al 7, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era tan celoso de la ley, era una persona muy rigurosa con la ley, que como mismo conocedor de la ley, él sabía de que nadie puede levantarse y autonombrarse Dios o tratar de ser divino y que la gente lo adorara. Él creyó que era una secta peligrosa y por eso es que empezó a perseguir a la iglesia de Dios. Claro que lo hizo en su ignorancia, pero él dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Porque él persiguió la iglesia, que luego más adelante él perteneció, y luego él estableció iglesias, ¿no? Comunidades. Pero antes de eso, él era un perseguidor. Dio la orden para que se matara, o se apedreara y luego, pues en este caso muriera Esteban. Pidió permisos al Sanedrín, a los sumos sacerdotes para que fuera a Damasco a arrestar a los cristianos, a encarcelarlos y hacerlos blasfemar, porque no solamente era encarcelarlos, era para hacerlos blasfemar. Saulo era realmente un celoso de la ley, era perseguidor, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. No era alguien que la gente podía decir, no, que él hace mal, no, porque él guardaba todas las implicancias de la ley. Él conocía muy bien, o sea, ¿quién podía enseñarle a Pablo de la ley? Nadie. Él aprendió del mejor. En ese tiempo era Gamaliel el Viejo. Gamaliel también tiene una historia, un linaje, ¿verdad? Con su abuelo, fundadores de escuelas. ¿Ya? Pablo, para que pueda tener una oportunidad con Gamaliel, porque ha tenido muchas ganas, mucha influencia, dinero, apoyo y unos fuertes anhelos por servir al Señor con todo su corazón. Y a pesar de eso, dice él, ya convertido, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo podía decir, sí, yo tengo todo este linaje, me sigue cosas desde siempre, cosas muy grandes. Pero él dice, yo puedo tener títulos, yo puedo haber estudiado con el mejor, yo puedo haber tenido lo que sea, pero no me sirve. Porque para Pablo el linaje no importaba, solo Cristo. Te lo voy a leer nuevamente.
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Luego él más adelante dice que todo lo tiene por basura. Todo lo que él conoce, todo lo que él es, todo lo que él, la gente le podía haber dicho, oye, tú eres Pablo, o sea, otra cosita contigo. No, dice, todo lo he estimado por basura. ¿Pero por qué él dice esto? Porque él fue llamado a los gentiles. Y él no está, de alguna manera, devaluando el privilegio de haber nacido hebreo y hebreo de hebreos. Simplemente está diciendo, cualquiera que quiere hacerse cristiano no necesita venir de un linaje especial. Pedro lo declara muy bien, que nosotros, la iglesia, somos linaje escogido. Antes no. Pero linaje escogido ya no bajo un contexto cultural y étnico, sino espiritual. El Israel de Dios. Y Pablo entendió esto, a pesar de que muchas veces tuvo riñas con Pedro, ¿verdad? Que él intentaba a la gente enseñarles a judaizar. Pablo sabía de que no era la raza ni la etnia lo que hacía a alguien cristiano. Pablo entendió muy bien que lo único que importaba para pertenecer al pueblo de Dios era tener fe en Jesús. Cristo era el todo de Pablo. Y miren qué interesante, en Hechos 22-27, en adelante dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí, respondió el tribuno. Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. La historia cuenta de que los padres de Pablo eran personas deportadas cuando en el Imperio Romano hubo algunos problemas y vivieron en Tarso, que era una ciudad del Imperio Romano, en Cilicia especialmente, donde se comerciaba mucho el silicio. ¿Okay? Y Pablo nació en ese lugar perteneciente al Imperio Romano. O sea, él no compró, como este tribuno, su ciudadanía romana, sino que Pablo nació allí, ciudadano romano, a pesar de que él era judío, hebreo, israelita, ciudadano romano. Y esto podemos entenderlo como una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque su misma ciudadanía romana le permitió viajar por todo el imperio. Claro, nadie podía hacerlo fácilmente, a no ser que fuera ciudadano romano. Por eso es que él viajó a Chipre, a Galacia, a Corinto, todos esos lugares que pertenecían al imperio romano. Todos esos lugares eran o estaban siendo dominados en ese entonces por el imperio romano. Y Pablo fue a todo ese imperio a establecer iglesias. ¿Ok? No solamente establecer iglesias, sino a colocar obispos. Se enfrentó a muchos peligros de falsos hermanos, de sus mismos hermanos, hablando de los judíos. Pasó hambres, pasó penumbras, pasó naufragios. Lo más triste que pudo pasar Pablo era que sus mismos hermanos de sangre, o sea, de linaje donde él pertenecía, hebreo de hebreo. Por eso es que se enfrentó en esta carta a los filipenses, se enfrentó con ellos. Él tuvo que aguantar, ¿no? Y hasta tuvo que hacer lo que a ellos les agradaba para que no lo persiguieran. Ya casi a finales de la vida de Pablo, él tuvo que hacer cosas que los judíos hacían, porque él mismo era judío y entendía esto, entendía la ley, entendía los ritos, las ceremonias judías, él entendía todo eso, pero él ya no las practicaba en un sentido de imposición. Quizás él decía, claro, yo como judío lo tengo que hacer, pero no tengo que imponerle a nadie a hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, existen los famosos judaizantes, aquellos cristianos que no es que nacieron recién, estos ya existieron desde la iglesia primitiva, cuando hubo el primer concilio en Jerusalén, donde habían ciertos hermanos que judaizaban. O sea, les enseñaban a las personas no solamente a creer en Cristo, sino que para ser salvos necesitaban guardar la ley. Pablo no fue llamado para eso. Pablo fue llamado a los gentiles. Los gentiles tienen otra vida
Y Pablo lo entendía. Por eso es que la gente también lo perseguía. Porque decían de Pablo, él les enseña a transgredir la ley de Moisés, a violar la ley de Moisés. Y claro, la ley de Moisés para el pueblo de aquel entonces era la ley de Dios, palabra de Dios. Y si Pablo les enseñaba a la gente a no guardar la ley, entonces estaba diciendo desobedezcan a Dios y obedezcan solamente a Jesús. Y no tiene sentido. Pablo se enfrentó con este grupo religioso muy fuerte. Pero miren que con esto les quiero decir algo, que no fue el linaje de Israel lo que le hizo, ¿verdad?, viajar y le abrió puertas, no fue su ciudadanía romana, ciudadanía pagana, no, más bien su ciudadanía israelita, su hebreo de hebreos, lo hizo a él más bien ser perseguido y blasfemado y odiado. En cambio, su ciudadanía romana le abrió puertas. La gente le tenía miedo, como el tribuno. Dios mío, perdón, yo no sabía que eras romano. Su ciudadanía romana le permitió hacer la obra de Dios. Y esto debemos de entenderlo bien. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Nada. Sin embargo, no podemos decir la historia de los hebreos o la historia de Israel no tiene sentido. No, porque ahora viene el punto de la salvación. Porque conocer los términos, palabras, como lo quieras llamar, ¿no?, que es hebreos, israelitas y judíos, nos hace comprender a más profundidad el plan de salvación de Dios. ¿Okay? Porque hay, por ejemplo, en la teología hay una rama que se estudia que se llama la teología bíblica, que es muy diferente a la teología sistemática. La teología bíblica es un estudio de toda la historia de Israel, desde Adán hasta Apocalipsis, o hasta Jesús, ¿verdad? Es un plan enorme. Y la teología bíblica estudia cada suceso. Y si nosotros partimos desde Adán hasta Jesús, vamos a comprender cómo es que se tuvo que pasar diferentes momentos, diferentes tiempos para que Jesús viniera a esta tierra, estableciera aquí el Mesías y nosotros podamos ser salvos. Conocer la historia de Israel nos va a hacer comprender cuánto es que el Señor trabajó para que tú y yo podamos ahora pertenecer a un reino diferente, que no es el reino de las tinieblas, sino es el rey de la luz, que en este caso está Jesús. Si tú no perteneces al reino de Jesús, estás en otro reino, estás en otro bando, ¿verdad? Ahora, termino diciendo algo. Hay un libro que quizás lo has leído, que es el libro de Hebreos. Personalmente puedo decirte que fue uno de los libros más difíciles que leí. Cuando me acerqué por primera vez a este libro, no entendía ni papas. Pero el libro de Hebreos, mira, la misma palabra dice Hebreos, es un libro que fue escrito probablemente para cristianos de origen judío. No sabemos por quién fue escrito, algunos dicen que por Pablo, por la manera en que se escribe, algunos dicen que por Lucas, otro por Timoteo, otro por un pastor, otro por Bernabé, bueno, en fin, quien quiera que haya sido un escrito para los judíos cristianos, que tenían algún tipo de lucha, ¿no? Luchas con esto de sus creencias, los ángeles, cómo empiezan, ¿no? Y también de los sacrificios, que Jesucristo es el sacrificio que se dio. Ahora, mira, para terminar, voy a hablar de este tema de los sacrificios, porque hay muchos hoy en día que aún siguen haciendo sacrificios. Dice Gálatas, entonces, si ustedes van a seguir viviendo así, por demás vino Cristo. No tiene sentido. Cristo viene y muere por nosotros, se ofrece una vez por todas para siempre y nos hace salvos, nos limpia todo pecado. Entonces, ustedes siguen ofreciendo sacrificios. No. Entonces, este libro fue escrito para los hebreos, o en este caso para los judíos cristianos, porque ellos aún practicaban cosas que su misma ley judía les exigía, ¿no? En este caso, eran los sacrificios, el punto más fuerte que se le da.
A Dios normalmente se le da como una especie de sanguinario, ¿no? Alguien que le gusta la sangre. Escuchaba esas prédicas, así que Dios está contento cuando ve sangre. Esto de la sangre tiene un significado diferente. Primeramente, nosotros sabemos de que en la sangre se encuentra la vida del hombre. ¿Okay? Tenemos que remontarnos hasta Adán y Eva, con el sacrificio que Dios hizo. Ellos pecaron y se hicieron delantales, se hicieron vestidos con hojas de higo. Dios les hace otro tipo de vestimenta, otro tipo de cubierta con pieles, una túnica de pieles. Pero, si somos realmente razonables, para que exista esa túnica de pieles, se tuvo que sacrificar a un animal. No sabemos qué animal fue, pero se sacrificó un animal. Cuando Dios ve la desobediencia de Adán y Eva, en ese lugar llamado el paraíso, donde había vida en abundancia, donde todo era hermoso, se tuvo que establecer las consecuencias del pecado, que era la muerte. Dios mismo le dijo, si ustedes pecan, van a morir. La muerte vino, no directamente a ellos, fue algo gradual con el tiempo, empezaron a bajar sus años de vida, pero también en muchos aspectos se cortó la relación como se acostumbraba a tener, ¿verdad? Adán y Eva con Dios, y después a sus descendientes, que fue ya un martirio, ¿verdad? Para ellos. Pero entre eso se encontraba el sacrificio que Dios hizo, ¿verdad? A ese animal inocente. ¿Para qué? Para cubrir a Adán y Eva. Cuando más adelante, ya con Moisés, se dice de que se tenía que sacrificar un animal dependiendo del pecado y también tu condición económica, ¿verdad? Algunos sacrificaban palominos, otros becerros. Eso dependía más de tu situación, repito, económica. Ese animal que sacrificaba, luego se rociaba en el ser humano, en el cuerpo. Y de esa manera, el ser humano quedaba limpio, la persona quedaba limpia de sus pecados. Pero todo esto no tiene que ver necesariamente con sangre. Es que en el sacrificio de un animal tiene que ver con la inocencia de ese animal por la culpa de alguien. Ese es el punto. Que se sacrificaba un animal para que alguien pecador pueda ser limpio. Esto ocurrió con Jesús. Jesús no era un animal, pero era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y a través de su muerte, inocente, ¿verdad? Él murió por los pecadores. Su sangre se vertió en esa cruz para limpiarnos de todo pecado. Pero esto de la sangre tiene que ver con la vida de Jesús. La vida de Jesús cubrió la muerte que nos merecemos. ¿Ok? Entonces, ese sacrificio tenían que entenderlo los judíos, ¿verdad? Los hebreos. Por eso es que se le escribió una carta a los hebreos, para que entendieran tanto esto de sacrificio, que se habla mucho, como también lo de la ley, que era un ayo, una nodriza, una sombra, algo que iba a pasar o que tuvo su tiempo. Miren, yo soy una persona. Mi sombra no soy yo, solamente es una sombra, es un reflejo, algo, ¿verdad? Pero si alguien me ve, así soy yo, no es mi sombra. Ahí solamente es un reflejo. Lo mismo ocurrió con Jesús. La ley era una sombra de Jesús. Cuando Jesús vino, se cumplió todo. Por eso es que la Escritura dice de que el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley tuvo un final, Jesucristo. Y cuando se dice de que Jesús vino a cumplir toda la ley y no vino a abrogar, no está hablando solamente de que Él vino a cumplirla en un sentido de que, bueno, yo voy a guardar tal día, voy a no comer esto, no. Claro que sí, pero no vino solamente a hacer eso, sino que Él vino a cumplirla en un sentido de que conmigo se cumple todo lo que se estaba diciendo de la ley. Yo soy el cumplimiento. Ahora, si leemos bien ese texto, que estoy muy seguro que lo hemos leído, en Cristo dice, se cumple la ley y los profetas, porque yo no he venido a abrogar la ley y los profetas.
dice. O sea, no solamente la ley, sino los profetas. ¿Qué quiere decir? Las profecías, todo lo que se habló de él. Él vino a cumplir. Todo está completo, cubierto en Cristo. Todo. No hay absolutamente nada que quede por allí que cumplir, como lo dicen algunos adventistas, ¿verdad? De que todavía, no recuerdo el año exacto, la muerte de Cristo no fue suficiente, se tuvo que hacer otro tipo de cosas. Bueno, ahorita no lo tengo para hablar de manera detallada, ya hablaré de un estudio de esto, que la mayoría de sectas dicen de que se necesita un agregado a la salvación, ¿verdad? Pero no, todo ese proceso de salvación tuvo que pasar hasta llegar a Jesús. Y con Jesús se cumple todo. Y cualquiera que quiera agregarle cosas a la salvación está incurriendo en una herejía. Esa persona está creyendo algo que la Escritura no enseña. ¿Okay? Si tú quieres ser salvo, no necesitas presentar tu currículum de que vienes del pueblo de Israel. No. Pablo lo pudo presentar, pero él dijo, todo lo tengo por basura. No necesito decir esto. Claro, hay gente que se cree mejor que yo, pero tengo que decirles que yo puedo creérmela también. Sin embargo, todo lo pierdo, todo, no me importa, por amor a Jesús. Nada más. Es algo que nosotros debemos entender. Mira, termino diciéndote esto. Cuando la Escritura dice de que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, quiere decir algo muy duro. Pues no está hablando necesariamente de un borracho, de un drogadicto, del pecador que tú te imaginas. Está hablando de ti y yo, ¿verdad? De tu persona, de quién eres. Pero no como alguien que por ahí anda haciendo barbaridades, sino de lo que tú eres en sí, excluido de Dios. Para los judíos, ¿qué era esto? Un pagano, un gentil. Tú y yo somos gentiles. No somos netamente el linaje. Algunos también dicen de que vienen de las tribus perdidas. Miren, los judaizantes, que son y se consideran cristianos, ¿verdad? Ellos dicen que no solamente practican la Torá, la guardan, hablan así palabras hebreas. Ellos dicen que no solamente guardan eso, sino que vienen, ¿verdad?, de esas tribus que se perdieron allá en el norte cuando los asirios conquistaron al reino del norte. Bueno, como quiera que sea, Jesús no vino acá a estipular una religión ni a decirle, bueno, yo voy a mejorar la religión judía. No, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto de los cristianos, para que tengas entendido que no ocurrió con Jesús. Jesús nos dijo, vayan y ustedes sean cristianos, represéntenme así. Eso ocurrió por primera vez en Antioquía y no fue un apelativo hermoso, fue un insulto que se llamaba pequeños Cristos, porque hablaban de quién, de Cristo. O sea, lo que tú puedes decir, yo soy cristiano, wow, lo máximo, en realidad en su tiempo era un insulto. Y la gente se creía hasta los cristianos. Y ahora nosotros pues, lo hemos romantizado, lo hemos, ¿verdad? He puesto en pancartas y decir, bueno, somos cristianos. Qué precioso. No. Cristo es todo lo que necesitamos. Pablo nos da a entender el día de hoy eso. No importa todo lo que tú seas. Puedes ser lo máximo, sí. Puedes tener los títulos teológicos excelentes, como Pablo lo tuvo. Pablo estuvo a los pies de Gamaliel, no era cualquiera. Él aprendió del mejor. Él pudo tener reconocimiento, él pudo tener mucha letra. Sin embargo, no vivía el amor que Dios demandaba de la ley, porque la ley se cumple en dos cosas, como dice Jesús, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se cumple todo. ¿Sí? Y eso también tiene un significado. Porque si te das cuenta, en el Decálogo, en los 10 mandamientos, el no te postrarás, no te harás imagen, en fin, o sea, hay dos secciones. Uno tiene que ver con el amor directamente a Dios. Eso tiene que ver con el amor a las personas, donde dice no robarás, que tiene que ver con alguien, no tomarás o no codiciarás la mujer de tu prójimo, en fin, no deshonrarás a tus padres. Tiene que ver con el amor a Dios y con el amor al hombre. Por eso es que Jesús dijo, en esto se cumple la ley, en esos mandamientos. Entonces, por más que Pablo conocía la ley, conocía todo, no estaba viviendo en amor, porque él no iba
a darle masajitos a los cristianos para que se arrepientan, ¿no? Él iba con una intención de hacerlos blasfemar, de hacerlos vivir sus peores días por creer en alguien que él consideraba falso. No. Hermanos, conocer estos términos es muy importante. Es el principio de comprender la historia bíblica, porque a veces nosotros decimos, sí, ya, todos somos esto, todos somos judíos, todos somos israelitas. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿No? Estos términos son importantísimos. Y espero que puedas haber comprendido el día de hoy de que ahora tú perteneces a un linaje escogido, a un linaje de Dios. ¿Okay? Tú eres el Israel de Dios. Tú eres esa nación santa. Tú eres el pueblo adquirido por Dios. Esto de pueblo, de nación, es glorioso porque Pablo, él mismo da testimonio de su linaje, pero ese linaje ya no tenía una especie de valía. ¿Ok? Para la salvación había otra forma de ver el linaje. Para Dios, el linaje escogido es lo que siempre tuvo que ser su pueblo. Y no todos los que nacen en Israel son el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene un tiempo de promesa, donde se van a cumplir las promesas de Dios. Agradecemos a Dios porque a través de los apóstoles que fueron judíos, esparcieron el mensaje. La escritura en Romanos, por ejemplo, dice de que Dios le confió a los judíos la palabra, ¿verdad? Esa palabra se les dio a ellos. Y gracias a ellos que nosotros tenemos la palabra. Pero son verdaderos judíos. Porque existieron también judíos que hicieron cosas malas, ¿verdad? El Sanedrín, personas que luchaban por sus intereses, que no les interesaban las personas, que no les interesaba guardar los mandamientos de Dios para amar al prójimo. Hermanos, todo lo que nosotros podamos ser en esta tierra tiene una culminación, pero en Cristo jamás, jamás vamos a terminar. Ese linaje que viene del Espíritu es un linaje que nos hace a nosotros parte de, ¿verdad? No somos solamente visitantes a una ciudad. Cuando tú visitas una iglesia, solamente eres un visitante. Estás allí viendo cómo los hijos de Dios alaban, cantan. Todo ese remanente santo, ese pueblo de Dios, es el lugar en donde tú también deberías estar, pero no lo estás. ¿Por qué? ¿Te consideras menos? ¿Sí? De lo vil y menospreciado, recuerda esto. ¿Para avergonzar a quiénes? A los sabios, a los que se consideran importantes. No, tú, el linaje. Pero necesitas arrepentirte acá en el corazón. Y hoy te quiero llamar a ese arrepentimiento. La salvación es el día de hoy. No es mañana, es hoy día. ¿Ok? Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo. Tú eres bueno, Señor. Tú siempre nos das tu palabra. Y te pido que por favor nos ayudes cada día a poder conocerte más. Y te pido, Señor, por cada persona que se arrepiente de todos sus pecados. Te pido que lo ayudes a seguirte. Limpia su corazón. Mira su sinceridad. Mira lo que él o lo que ella está pasando. Pero sobre todo, Señor, ilumina su vida, su mente, para que te siga con fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, cuídense, que tengan un buen fin de semana.